Muy buenas noches. Hoy traemos un análisis profundo de uno de los discursos más impactantes de la política internacional reciente. En el foro de Valdai, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó un mensaje contundente al mundo, delineando de manera directa los pilares de la política exterior rusa y planteando una serie de advertencias que, sin duda, nos invitan a reflexionar sobre el delicado equilibrio de la paz global. A lo largo de su intervención, Putin expuso su visión sobre la tensión entre el bloque occidental y Rusia, un conflicto que, según él, no tiene razones legítimas y ha sido, en gran medida, fabricado. El mandatario ruso aseguró que ni Rusia ni su gobierno han tenido intenciones agresivas hacia Europa o Estados Unidos, pero sostuvo que, en contraposición, el relato de una Rusia agresiva ha sido una herramienta clave para ciertos sectores políticos. Según Putin, esta narrativa ha servido para justificar el aumento de la presencia militar en Europa, reforzando el poderío de la industria militar occidental y facilitando la expansión de la infraestructura de la OTAN hacia las fronteras rusas. Pero eso no fue todo. En este foro internacional, el presidente ruso se refirió también a la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, un líder polémico y cuestionado que ha generado divisiones tanto en su propio país como en el ámbito global. Putin señaló que esta nueva fase en la política estadounidense introduce una complejidad adicional en un escenario internacional ya de por sí volátil. Antes de sumergirnos en los fragmentos clave de su discurso, es necesario contextualizar. En las últimas décadas, el mundo ha recorrido un camino extremadamente arriesgado. Las acciones de Estados Unidos y Europa, afirmó Putin, han desmantelado progresivamente acuerdos estratégicos que, durante años, se mantuvieron como pilares de estabilidad para la seguridad global. La salida de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos, ABM, y posteriormente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF, dejaron al continente europeo en un estado de vulnerabilidad extrema. Estamos en la antesala de un conflicto a gran escala, advirtió Putin con gravedad, indicando que la falta de mecanismos sólidos para controlar la escalada de tensiones coloca al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Según el presidente ruso, es Rusia quien ha sido culpada sistemáticamente de una supuesta agresividad, cuando en realidad la historia y los hechos recientes parecen señalar un patrón de provocación hacia su país. El mensaje de Putin es claro y está cargado de un llamado a la reflexión sobre el papel que juegan ciertos actores en la perpetuación de conflictos. En un contexto donde las relaciones diplomáticas se tambalean, este discurso, más que un simple posicionamiento, es una advertencia sobre el rumbo que está tomando el mundo. Queridos televidentes, los invitamos a quedarse con nosotros para escuchar las palabras de Putin, palabras que resuenan en una coyuntura donde el equilibrio de poder y la paz mundial parecen estar cada vez más en juego. En un giro de alto impacto, Rusia se ha mostrado una vez más escéptica frente a las intenciones de Occidente, poniendo en tela de juicio la fiabilidad de los compromisos estadounidenses en materia de seguridad y control de armas. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? Años atrás, en un intento por acercarse y colaborar con la OTAN, Rusia propuso una visión ambiciosa y cooperativa, un sistema de defensa antimisiles común para Europa, que garantizaría la estabilidad y la protección de todos los países, tanto del este como del oeste. Sin embargo, esa propuesta fue rápidamente rechazada. Desde la perspectiva de Rusia, la OTAN respondió con desdén, desestimando la idea como algo innecesario. Pero eso no fue todo. En 2008, el entonces presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, presentó una oferta aún más directa, un tratado de seguridad para Europa,
en el que todos los estados se comprometieran a que su seguridad no representaría una amenaza para la de otros países. Esta propuesta, que podría haber sentado las bases de un continente más seguro y menos dividido, fue recibida nuevamente con una negativa fría y distante. Para Moscú, esta postura de Occidente es vista no solo como una respuesta indiferente, sino como una señal de que Europa y Estados Unidos están más enfocados en consolidar sus propias estrategias militares, incluso si eso implica ignorar posibles caminos hacia la paz. Con el tiempo, esta serie de rechazos hacia las propuestas rusas terminó por alimentar las tensiones. Al no haber sido incluidas en estos proyectos de seguridad, las autoridades rusas comenzaron a ver cómo se les asignaba el papel de agresor en la narrativa occidental. Y esto, advierte Moscú, es una etiqueta injusta utilizada para justificar una expansión militar de la OTAN hacia sus fronteras. Hoy, mientras las tropas y bases de la OTAN rodean a Rusia, Moscú ha respondido invirtiendo en tecnologías avanzadas de defensa. Con innovaciones como los misiles Sarmat, drones submarinos Poseidón y armas hipersónicas, Rusia no solo mantiene la paridad, sino que exhibe su superioridad en el ámbito de la tecnología armamentista. La situación toma ahora un matiz aún más complejo. Con el Tratado START-3, el último gran acuerdo que limita los arsenales nucleares, a punto de expirar, Estados Unidos está intentando persuadir a Rusia para renovarlo. Sin embargo, Moscú, con una postura de cautela, recuerda cómo Washington ha abandonado tratados clave en el pasado sin mostrar verdadero compromiso. Ante esto, el Kremlin deja clara su posición. En un escenario donde Estados Unidos y sus aliados han ignorado el principio de indivisibilidad de la seguridad, es decir, que la seguridad de un Estado no debe representar una amenaza para otro, cualquier demanda unilateral de confianza parece fuera de lugar. Mientras los líderes estadounidenses insisten en que Rusia debería confiar en sus promesas de control de armas, el escepticismo ruso se intensifica. Washington exige negociaciones, pero, desde la óptica rusa, la confianza es un bien que se ha erosionado profundamente. Frente a cada base de la OTAN que rodea a su territorio, Moscú percibe una estrategia hostil y responde, no solo reforzando sus defensas, sino también avanzando en desarrollos de tecnología militar que ahora colocan al país en una posición estratégica de ventaja. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿están Estados Unidos y sus aliados dispuestos a reconsiderar sus políticas y a abrir un diálogo sincero? ¿O este pulso de tensiones seguirá subiendo hasta un punto sin retorno? Manténganse con nosotros, porque este es un tema que sigue en desarrollo y podría definir el rumbo de la paz mundial en los próximos años. Desde el Kremlin se ha reiterado una y otra vez la importancia de crear un marco de seguridad común y estable, donde todos los actores se comprometan a respetar los principios de igualdad en defensa y seguridad. Pero, hasta ahora, cada propuesta que Rusia ha presentado ha sido desechada o ignorada, llevando a un estado de tensión latente y a una falta de confianza casi insalvable entre las potencias. Nos encontramos en una Europa que parece carecer de un paraguas de seguridad confiable, mientras la amenaza de una carrera armamentista emerge en el horizonte. Una paradoja en la que todos intentan fortalecer su posición sin verdaderos avances hacia la paz. El panorama es inquietante. Mientras Occidente insiste en un equilibrio de poder que le favorezca, se niega a considerar las iniciativas de Rusia para reducir la tensión de forma real. Como respuesta, Rusia ha decidido no quedarse atrás. En vez de confiar en promesas o diálogos que consideran superficiales, el país ha invertido agresivamente en sus propias capacidades defensivas. Desde avanzados sistemas de misiles hasta nuevas tecnologías hipersónicas, Rusia ha lanzado una advertencia silenciosa.
No está dispuesta a depender de un orden mundial en el que sus intereses se minimizan o, incluso, se pasan por alto. Pero el presidente ruso va más allá en su análisis. Con un tono desafiante, advierte que el mundo actual está evolucionando hacia un nuevo orden, diferente de cualquier estructura del pasado, ya sea el sistema de Westfalia o el de Yalta. Según el mandatario, surgen nuevas potencias con fuerza y determinación, naciones que no solo buscan su lugar en el escenario global, sino que también defienden con firmeza su identidad, sus valores y su autonomía. Estas naciones, asegura, ya no están dispuestas a aceptar reglas impuestas desde fuera, y la gente se ha vuelto cada vez más consciente de sus propios intereses, de su valor único y de su derecho a un desarrollo justo y equitativo.